Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Estamos una vez más aquí en su programa Palabra de Poder. Qué bendición es poder saludarle y compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias por su atención. Quiero decirle que nos sentimos muy gozosos de poder estar participando aquí con usted y quisiera que me acompañara a orar y que pudiéramos meternos en este tema precioso, en la segunda parte de un tema que posiblemente usted vio el programa, y es el poder de la oración. Vamos a ver la segunda parte, pero primero oremos, por favor. Padre, gracias te damos por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de traer el consejo de tu palabra. Háblale a aquel que lo necesita, Señor. Háblale a aquel que está buscando una respuesta de parte tuya. Padre, que por medio de esta palabra, Señor, venga a cada vida, a cada corazón la respuesta. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tenemos nosotros acá, mi hermano, amigo, tenemos esta prédica para esta oportunidad, y es cómo se debe de orar. Yo quiero decirle que en el nombre de Jesús salgamos un poquito de la tradición o del concepto que tenemos muchas veces referente a la oración. Y cuando se dice, es que fíjate que el servicio es un servicio de oración, alguien puede decir, ay, qué aburrido, qué pesado, que esto y lo otro. Que salgamos un poquito de ello, que encontremos las delicias en la oración, que encontremos la respuesta en la oración, que encontremos ese estilo de vida que hace que nosotros tengamos esa energía preciosa que viene de lo alto. Descubramos el poder de la oración por medio de la palabra bendita de Dios. Quiero decirte que este tema viene lleno de respuestas preciosas de Dios para tu vida, que en el nombre de Jesús, por medio de la disertación de este tema, el Espíritu Santo pueda hablarte, y que la oración que de hoy en adelante vas a presentarle al Señor sea una oración diferente. Encuentres una oración eficaz, la eficacia de la oración. Este es la segunda parte del tema, el poder de la oración, y vamos a iniciar cómo se debe de orar. Y la palabra del Señor nos da aquí bastantes luces en cuanto a cómo se debe orar. Y dice, una de las luces que el Señor nos da está en Marcos capítulo 11 y versículo 25. Y dice aquí, se debe orar estando a cuentas con el Señor y con el hermano. Aquí ya nos viene amarrando algo más de lo que platicamos en el programa anterior. Si yo quiero que el Señor escuche mi oración, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a cuentas con Dios. Yo no puedo estar peleando con Dios y pretendiendo que el Señor me saque de la situación en la que me encuentro. No puedo yo pretender que el Señor me auxilie si estoy peleando con mi hermano, si la palabra misma nos hace un llamado a esto. Veamos a ver qué nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11 y versículo 25. Dice, el Señor no escucha cuando tenemos algo contra alguien. Si así fuera, debemos ponernos a cuentas antes de presentarnos delante de Él en oración, especialmente en el trato con el cónyuge, ¿puedes creer? Ahí es donde se dan las situaciones más terribles. Vemos nosotros que en Primera de Pedro 3:7 hace un llamado ahí a específicamente a los esposos. Y dice, si quieres que tu oración no se interrumpa, tienes que ponerte de acuerdo con tu esposa y viceversa. Para que nuestra oración sea efectiva, tenemos que estar unánimes, juntos y en armonía. No simplemente juntos, tiene que haber armonía para que nuestra oración sea efectiva.
Entonces, si la oración que tú estás teniendo con el Señor ha perdido su efectividad, ¿qué tal si revisamos cómo está la relación con el Señor? ¿No será que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor primero? ¿No será que tenemos que ponernos a cuentas con nuestro hermano primero? Tenemos el otro inciso, dice, en el espíritu y con entendimiento. Si vamos a orar, no podemos orar simplemente en la carne. Tenemos que orar en el espíritu y con entendimiento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser? Tenemos en 1 Corintios 14:15. Dice, orad en el espíritu, incluye hablar en lenguas, en donde el espíritu humano se comunica directamente con Dios. El que habla lenguas, habla misterios. Yo quiero decirte, es un tema bastante profundo este. Sin embargo, solo vamos a dar una pinceladita a este punto y vamos a continuar. Yo no sé si tú te has dado cuenta o has ido a algunas congregaciones donde se hablan en lenguas extrañas. Entonces, en lenguas espirituales. Dice aquí la palabra que el que habla en lenguas en donde el espíritu humano se comunica directamente con Dios, pero habla misterios. O sea que no lo va a entender las otras personas. Incluso ni Satanás va a poder entender ese idioma celestial. Así es de que si se habla en lenguas, qué bendición. Pero va a ser bendición para ti en lo personal. Pero las demás personas no van a ser edificadas. Entonces, claro, hay oportunidad, hay tiempo para todo y tiempo para hablar en lenguas. Pero también tiempo para que las otras personas que están a nuestro alrededor sean identificadas. Es necesaria la interpretación de lenguas. ¿Ok? Tenemos aquí que se hablan misterios. En 1 Corintios 14:2 dice, con lo que se edifica a sí mismo. Y luego nos da 1 Corintios también otras citas. Eso es referente a hablar en el espíritu, pero también tiene que ser con entendimiento. El que habla lenguas, si tú hablas lenguas, tienes que saber qué es lo que estás hablando. Si no sabes qué estás hablando, estarías hablando simplemente una jerigonza o algo que no tiene sentido. Necesitas hablar con entendimiento. Eso es algo muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios no es de confusión, es de entendimiento. Amén. Tenemos aquí también que Dios mira la intención del corazón y no tanto el tiempo. Si tú me preguntas, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, insistiendo en esto, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les mostró a ellos con su ejemplo cómo se debe de orar. Pero con su ejemplo mismo, ellos podían ver el tiempo de la oración. Yo veo algo aquí bien precioso. Y tenemos aquí un ejemplo muy bueno. Jesucristo enseñó que los fariseos hacían largas oraciones. Quiero decirte, todos los religiosos de ese entonces se dedicaban a hacer largas oraciones, largos ayunos, largos sacrificios, creyendo que con eso agradaban a Dios o creyendo que con eso impactaban al pueblo, para que el pueblo dijera, ay, qué religiosos son nuestros líderes, son hombres santos. Tenemos que tener cuidado, porque podríamos impactar a un pueblo o tal vez hasta la familia. Pero ojo, porque la familia no se va a impactar tanto, porque la familia sabe cuál es nuestro testimonio en casa. Tengamos cuidado, porque el Señor no se impacta por largas oraciones de religiosos. ¿Qué es lo que le impacta al Señor? Un corazón contrito y humillado. Un corazón que sabe rendirse delante del Señor. Eso le impacta. Dice aquí, y pensaban que por ellas estas oraciones serían oídos. Mateo 6:7. Pero vemos el caso de Pedro cuando se hundió en el agua. Este es otro tipo de oración. Cuando Pedro se hundió en el agua, solo clamó. Esa fue la oportunidad en la cual el Señor caminaba sobre el agua. Has oído ese tema, ¿verdad?
Y cuando el Señor caminaba y Pedro, el apóstol Pedro, tan impetuoso, tan queriendo hacer las cosas y el maestro las hace, yo también, y con ese carácter que tenía, le dice, Señor, manda por favor que yo también pueda caminar sobre el agua. Y le dice, bueno, ven Pedro, camina. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero dice que volteando a ver, quitando la vista del Señor, ojo, cuidado. Señor quiere usarte. Señor quiere darte tu respuesta, pero no quites la vista del Señor. No quites la vista. Él es el autor y consumador de la fe. Si Él te ha llamado, si has escuchado su voz, si empiezas a caminar en Él, no quites la vista de Él. Porque esa fue la situación de Pedro. Pedro quitó la vista y en ese momento se hundió. Era pescador. Pescador tiene que saber nadar y nadar muy bien. Nos dice la Biblia cuánto tiempo estuvo él ahí nadando y con el mar embravecido, qué sé yo. Pero la oración fue tan corta. Estamos viendo oraciones largas y oraciones cortas. Su oración fue tan corta por la precisión de su agonía, porque ella estaba en agonía, se estaba ahogando. Su oración simplemente tenía 2 palabras. Decía, Señor, sálvame. Mira qué oración tan corta, pero efectiva, eficaz. Y dice que clamó, sálvame. Dios mío, ahí que estaba reconociendo él el señorío de Dios. Estaba reconociendo como Señor, tú eres mi Señor, sálvame. Vemos nosotros como una oración tan corta pero efectiva fue gloriosa y le salvó la vida. Quiero decirte, esas oraciones el Señor las escucha. Pero veamos también, no agarrado en esa oración tan corta, vas a decir tú al salir de tu casa, Señor, bendíceme, bye, bye. No. Por favor, el Señor dando un ejemplo más amplio aún. En Mateo 14, del 30 al 31. Y fue rescatado. Cuando oramos, lo más importante es la oración del corazón. Y luego tenemos aquí en Lucas 6:12. Pero no hay que olvidar que debemos ser imitadores de Cristo Jesús. Y quiero decirte, si somos imitadores de Cristo Jesús, si Él por medio de su palabra nos está enseñando a orar, nos damos cuenta que Jesús empleaba tiempo para orar. En otras palabras, el Señor Jesús invertía tiempo en la oración. No simplemente porque tenía, qué buena relación con el Padre y que Padre, tú siempre me escuchas. No, Él tomaba su tiempo para platicar con el Señor. No una simple plática a la ligera. Se iban al monte y en el monte de los olivos, allá en aquel lugar tan precioso, ahí se metía a hablar con su Padre y estaba tratando de enseñarle a sus discípulos con el ejemplo. Quiero decirte, la oración, el éxito del cristiano. ¿Quieres tener una vida de éxito? Que tu estilo de vida sea en oración. ¿Quieres que tus hijos sean exitosos? Tenemos que orar juntos. ¿Quieres que tu matrimonio sea exitoso? La necesidad de orar juntos. Quiero decirte, matrimonio que ha aprendido a orar juntos es un matrimonio exitoso. Busca un tiempo. Busca un tiempo. Toma un horario, porque si no tomamos horario, cuando sentimos el día se pasó y nos ocupamos en tantas cosas. Busca el horario que más se acomode a tu familia y como familia tomen ese tiempo devocional, de devoción en el cual oremos. Y en la oración y en la búsqueda de la palabra van a encontrar la respuesta que necesitan. Van a arreglar sus problemas, sus circunstancias en medio de la oración. Yo quiero decirte, prueba a vivir ese estilo de vida de oración, pero no solo tú, como que fueses el llanero solitario, no, con tu familia. Si tus chicos están pequeños, gloria a Dios, y si ya están grandecitos, coméntale la necesidad, y si no lo quieren hacer, que te vean orar, que te vean estar leyendo la palabra. Hay bendición y hay éxito para las familias en la
oración. ¿Qué más tenemos acá, por favor? Veamos. Tenemos, ¿cuál es la postura correcta? Alguien pregunta, ¿sabes por qué estoy evacuando esas preguntas? Porque se dan bastante. Y me preguntan, mire pastora, pero ¿por qué cuando se ora siempre hay que cerrar los ojos? ¿Será que no puedo orar con los ojos abiertos? ¿Será que por fuerza me tengo que hincar? ¿O será que puedo orar parada? ¿Será que tengo que levantar las manos? Porque en la iglesia dicen, levanten sus manos, o con las manos bajas. Veamos un poquito esto. Y tenemos nosotros acá, con los ojos abiertos. Tenemos aquí en el libro de Juan 11:41, requiere de mucha madurez espiritual para no ser estorbados. Por ello se invita a cerrar los ojos. Por favor, ojo, que no sea como un rito, sino como una ayuda para que podamos nosotros poder discernir nuestro corazón hacia el Señor. Eso es bien importante. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes orar con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. El problema es que cuando nosotros estamos orando con los ojos abiertos hay distractores. Hay distractores. En esos distractores tú puedes ver, incluso no es necesario que se te cruce una persona o algo, alguien, pero tú estás viendo, ahí está desarreglado. Cuando termine de orar, voy a arreglar. No me había dado cuenta que tal cosa. Son distractores. Empiezas a percibir las cosas que están a tu alrededor y esas cosas te distraen. Necesitamos, en el nombre de Jesús, muchas veces tener cerrados nuestros ojos y poder discernir lo que nosotros le estamos diciendo a Dios, es lo que estamos viviendo, y en ese mismo momento el Señor puede hablarnos y yo no quiero que nada me distraiga. Por eso muchas veces hay que cerrar los ojos. Sentimos esa necesidad, hagámoslo. Pero si tú puedes y tienes esa madurez espiritual para orar con los ojos abiertos, hazlo. Puedes orar con toda libertad. No vaya a ser que si cierres los ojos te duermas. Entonces, si tienes la libertad, hazlo. Tienes tú esa madurez, hazlo. Amén. Tenemos también aquí de rodillas. Vemos nosotros en Efesios capítulo 3 y versículo 14, un ejemplo bastante precioso, cómo estas personas oraban de rodillas. De rodillas es una expresión bastante sublime. ¿Cuántas veces el simple hecho, digo simple, pero puede ser glorioso, puede ser poderoso, el poder doblar nuestras rodillas? ¿Qué querrá decir el doblar nuestras rodillas? El doblar nuestras rodillas quiere decir, Señor, yo reconozco, valga la redundancia, tu señorío. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. O cuántas veces de rodillas porque digo, Dios mío, tu misericordia, Señor, la necesito. Cuánta gente se acercó al Señor de rodillas, casi arrastrándose aquella mujer que tocó el borde del manto del Señor. ¿Cómo iba esa mujer? Iba de rodillas. Quiero decirte, al Señor no le impactó que, porque la mujer iba de rodillas, por eso le contesté, no. Al Señor le impactó el corazón. Pero esta mujer iba de rodillas. Y hay tantos ejemplos como hombres, mujeres que al acercarse al Señor se arrodillaron. Necesitaban una expresión corpórea que alimentara su alma, su espíritu. Eso es como cuando levantamos nuestras manos, como dice un canto, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Tal vez tú has oído ese canto. Pero cuando levanto mis manos, comienzo a sentir esa unción. Mira, las manos como una antena parabólica, en la cual podemos nosotros discernir los ambientes, en los cuales podemos nosotros discernir aquel texto que dice, diga el débil fuerte soy, cuando yo siento que ya no, y de repente el Señor dice, mira, ponte de pie, levanta tus manos, y empezamos a levantar nuestras manos, y podemos discernir que hay victoria en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Te puedo contar algo personal. Muchas veces cuando estoy orando y me siento tan cansada en lo físico, digo, Señor, bueno, ya terminé un día de labores, de trabajo, quiero orar, necesito orar. Entonces ya preparada ahí mi alfombra donde voy a orar,
Y al estar orando y empiezo a sentir tal vez mucho cansancio físico, porque hay cansancio físico. Y digo, Señor, si yo sigo en esta posición me voy a dormir. Voy a empezar a soñar contigo. Entonces mejor me levanto y empiezo a levantar mis manos. Puedo hacerlo en mi habitación, en la sala donde yo esté. Puedo empezar a caminar con mis manos levantadas y empiezo a bendecir el nombre del Señor. Podemos hacerlo. Quiero decirte, experimenta cómo nuevas fuerzas vienen de lo alto. Cómo de parte del Señor viene esa unción a tu vida. Y empiezas a decir, Señor, te bendigo, te glorifico, te alabo. ¿Acaso la palabra del Señor, sabes qué dice? Que los árboles del campo baten sus manos. Mira qué precioso. Los árboles del campo baten sus ramas, que son sus manos. Las baten ¿a quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ellos están alabando al Señor con sus palmas y se oye el rash, rash de los árboles. Aquí están alabando al Señor. Ellos no pueden adorar, solo alaban. Nosotros podemos alabar y podemos adorar. ¿Qué tal si experimentas eso precioso? Esa dulzura, ese amor, eso tan precioso, ese estilo de vida tan lindo de poder meternos a la presencia del Señor muchas veces en nuestra casa, enseñando a nuestros niños. Tal vez ellos ahí hincaditos, pero de repente empezamos a levantar las manos. Yo quiero decirte, cuando mis chicos aún eran bebés y empezábamos a orar y yo levantaba mis manos, el más chiquitito que apenas empezaba a caminar, acuñado de un sillón, levantaba sus dos manitas. Gloria a Dios por ello. Hoy es un siervo del Señor de 20 años que sabe adorar al Señor con libertad. Quiero decirte, mira, esta actitud te da una libertad gloriosa. Y cuando tú sientes, empieza a venir sobre ti nuevas fuerzas en lo físico, pero también en lo espiritual. Esas nuevas fuerzas, empiezas a respirar que, santo Dios, como que fuesen las 8, las 9 de la mañana, todo lo que hay que hacer y lo puedes hacer. Y tal vez ya es noche. Ese es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio práctico de vivencia. Un evangelio de disfrutarlo. Si voy a orar, voy a disfrutar la oración. Si necesito clamar porque estoy pasando situaciones difíciles, voy a clamar, voy a llorar, voy a gemir y me voy a levantar victoriosa en Cristo Jesús. Pero si le voy a glorificar porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Ya quisiera ponerme a orar acá también. Vamos a hacer un programa solo de oración, tú vas a ver, y nos vamos a gozar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Vamos a tratar de ir cortando el mensaje y vamos a orar un momento. Vamos a hacer algo diferente, algo especial en este programa. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es la postura correcta? Quiero decirte, todas las posturas son correctas en Cristo Jesús. Todas las posturas en las cuales exaltes el nombre del Señor o te expreses para tener tocar el corazón del Señor son las correctas. Pero veamos aquí, ya vimos con los ojos abiertos, ya vimos de rodillas, ya vimos postrados según Mateo 26:39. Tenemos varios ejemplos. ¿Cuánta gente se postró delante del Señor? ¿Cuántos ejemplos preciosos? ¿Cuánta gente se postró y le dijo, maestro, bueno, tengo a mi hija enferma. Maestro, bueno, necesito de ti. Aquel que tenía a su siervo enfermo. ¿Cuántos se postraron delante del Señor y le dijeron, te necesito? Es que el postrarse es la señal más sublime de necesidad. ¿Cuánta necesidad tienes? ¿Es tan grande tu necesidad para postrarte o es demasiado pequeña? Yo solo así le pido al Señor. Simplemente así, sin perder la compostura, dijésemos en Ebenezer. Pero el postrarse es perder la compostura. Postrarse es rendirse delante del Señor. Y quiero decirte, aquel que se rinde, alcanza. Aquel que aprende a rendirse espíritu, alma y cuerpo, alcanza.
Sigamos, por favor. ¿Ok? Dice aquí, acostados aún en una cama o en el suelo. Tengo aquí en el Salmo 6:6, nos da un ejemplo claro, donde dice: yo en mi lecho estaba postrado y tú me escuchaste. ¿Cuántas veces en el lecho del dolor estamos postrados en una cama y ahí tenemos nosotros que clamar? Yo quiero decirte, parte del Evangelio de Jesucristo, haciendo un paréntesis pequeño, corto, parte del Evangelio de Jesucristo es visitar a los enfermos. Yo como pastora tengo esa oportunidad y le doy gracias a Dios. Quiero decirte que el Señor, mira, nos enseña de tantas formas. El año pasado yo estuve bastante enfermita y pasé por una crisis en cuestión de enfermedad. Entonces, convaleciente de una cirugía, estuve acostada. ¿Y sabes qué era lo que más me dolía? Aparte que no me podía ni levantar ni mover, que no podía articular palabra, que no podía orar como yo acostumbro a hacerlo, como yo lo deseaba hacer. No podía leer la palabra. Entonces me sentía como atribulada, como turbada. Ya había pasado un día, otro día y, ay Señor, qué difícil. Y qué lindo cuando alguien llegaba a visitarme y me decía: ¿cómo estás, Arely? Y yo lo único que decía: por favor, oren por mí, pero ahorita. Y lean la Biblia. Y me iban a leer. Y salmos que tal vez yo sabía trozos de ellos y yo me deleitaba en ello. Créeme que está uno sensible, está uno adolorido. La palabra del Señor como un bálsamo. Yo ponía mis lágrimas, lloraba y yo me sentía tan, ay, qué bendición. Y cuando oraban por mí, ay, gloria a Dios, qué rico. Aún estando yo en mi cama, fue algo glorioso. Y ¿sabes qué? Tocaba mi corazón y te lo cuento. Yo decía: Dios mío, ahora entiendo la necesidad de visitar a los enfermos. ¿Tienes un enfermo en tu casa? ¿Tienes alguien que está en cama? Anda, ora por él. Ayúdale a orar. Quiero decirte, el que está enfermo, bien enfermo, ya no tiene hálito, no siente que no puede. El que está sanito, cuando ora en su cama, quiero decirte, muchas veces se queda uno dormido. Raras veces oro en mi cama. Definitivamente, con lo cansada que llego, te aseguro que solo me acuesto y si me pongo a orar en la cama me voy a dormir. Pero si hay necesidad de orar en la cama, oremos en la cama, acostados, con los ojos cerrados, y nos quedamos dormidos, gloria a Dios. Y si vivimos para Él, vivimos, morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor, amén, aleluya. Pero si lo haces durmiendo o acostado o parado, lo importante es nuestro corazón, nuestra intención. Tenemos también aquí de pie, vemos a Nehemías, también en Segunda de Crónicas. Tenemos nosotros ahí cuántos ejemplos de gente que oraron de pie, cuánto tiempo, orando de pie delante del Señor. Quiero decirte, es algo glorioso, es algo glorioso. Un ejército trabaja de pie, luchando, librando la buena batalla de pie. Un ejército que se mueve de pie, y somos ejército del Señor. Tenemos que estar de pie, clamando, orando. Recordemos, hemos estado hablando referente de la oración como una arma. La oración es un arma para el cristiano. ¿Con qué vamos nosotros a batallar? Tiene que ser con la oración. Ese es el arma que el Señor nos ha dado, un arma preciosa, en la cual el cristiano tiene que usar. Lamentablemente el cristiano ha dejado como abandonadas sus armas. Tenemos la oración, tenemos la palabra, es otra arma, la fe, pero estamos hablando de lo que es la oración. Tenemos esa arma gloriosa, usémosla. Es gratis, nadie te va a decir: mira, te cobramos tanto por orar. No, por favor. Tú puedes orar, tú puedes pedir oración. Eso lo vamos a ver más adelante. Veamos, por favor. Oración que no son escuchadas por Dios. Ya vimos las oraciones que son escuchadas. Hoy vamos a ver otra faceta. ¿Hay oraciones que Dios no escucha? Hay oraciones que Dios no escucha según la palabra. Tenemos aquí, ¿cuáles son esas oraciones? Tenemos oraciones
que son escuchadas por el Señor. Ojo, por favor, oraciones que son escuchadas por Dios. Tenemos acción de gracias. Luego vamos a ver las oraciones que no son escuchadas. Pero veamos, por favor, primero la oración que son escuchadas por Dios. Acción de gracias, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 y en Tesalonicenses. Tenemos el concepto de la oración de acción de gracias. Se efectúa solamente cuando nos acontece algo agradable, pero el concepto que la Biblia muestra es que debemos orar dando gracias al Señor en cualquier situación. Tú me puedes decir, pero ¿cómo, hermana, por favor? ¿Cómo que en cualquier situación voy a dar gracias? Fíjate que sí, porque el Señor así nos lo manda. ¿Acaso vamos a recibir solo lo bueno, libro de Job? ¿Y no vamos a recibir las cosas difíciles que vienen? ¿Sabes una cosa? Con las situaciones difíciles son con las que aprendemos, son con las que crecemos como seres humanos, como cristianos. Vamos a crecer en las situaciones difíciles. Entonces, por más difícil que sea la situación que estés pasando, necesitamos nosotros orar y darle gracias a Dios aún en la situación difícil. Eso nos enseña la palabra del Señor. En medio de cualquier situación, sabiendo que todo lo que nos acontece tiene un propósito de parte del Señor. Y la misma palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes que ese es el estilo glorioso del cristiano, de llevar el evangelio de Jesucristo? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la noticia sea mala, Señor, esto va a ser para mi bien. A la postre, yo voy a ver tu mano poderosa sobre mi vida manifestada en esta situación. Aunque fuese la tiniebla más grande, aunque fuese la noticia más terrible, todo opera para bien a los que aman al Señor, y yo amo al Señor. Tú amas al Señor, quiero decirte, la situación que estás pasando es para tu bien. Aunque no le encuentres cabeza, aunque que digas, ay, pero qué malo el Señor, ¿qué le hice? ¿Cuánta gente se acerca así conmigo? Y me dice, mire, hermana, ahora que estaba tratando de buscar al Señor, mire lo que me sucedió. Como para que yo le diga, ¿sabes qué? Vamos a reclamar. No, por favor, es para tu bien. Regocíjate, da voces de júbilo y alaba al Señor. Solo alaba, solo bendice el nombre del Señor. El Señor se va a glorificar en tu vida. Amén. Tenemos también, ¿qué oraciones son escuchadas? Dice aquí, para no entrar en tentación. ¿Cómo podemos nosotros qué podemos nosotros pedirle al Señor? No caer en tentación. Mateo 26, 41. Este tipo de oración es la menos práctica por los cristianos, o sea que la que menos se practica muchas veces, ya que muchas veces nos acordamos de orar hasta que el pecado ha alcanzado a X persona, lamentablemente. Y es en la que tenemos que insistir. El Señor le dijo a sus discípulos, orad para no caer en tentación. Mateo capítulo 26. Oren muchachos, oren patojo, les quiso decir el Señor, antes de que caigan en la tentación. El problema de un cristiano que no tiene la oración como estilo de vida es que cuando siente ya cayó en la tentación. La tentación avergüenza, entristece, ensucia, lastima a las personas que están cerca de ti. Cuando el pecado toca tu corazón y cuando le abres el corazón al pecado, tu cuerpo actúa, muchas cosas pueden suceder terribles. Entonces el Señor dice, orad para no caer en tentación. También el Señor ahí en Mateo dice, mire, yo he orado por ustedes para que no caigan en tentación. Porque viene el enemigo, quiere hacer estopa de ustedes, pero yo he orado por ustedes. Mira, el Señor intercediendo por nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que estar en una oración constante. Estamos hablando hasta el cansancio en este tema del estilo de vida de oración. Ese estilo de vida que te da gozo, te da alegría. Mira, ves la tentación venir. Quiero decirte, el que tiene como estilo de vida la oración, y que en esa oración que es oída, es cuando estamos pidiéndole al Señor que nos libre de la tentación. Y no eso dice el Padre nuestro, pues, líbranos de la tentación, no nos metas en tentación.
Quiero decirte, aquel que tiene ese estilo de vida en cuanto a orar por no caer en la tentación, puede ver venir la tentación y se hace a un lado, simple. Aquel que no tiene el estilo de vida de estar pidiéndole al Señor que tenga misericordia para no caer en tentación cuando siente ya caído. Entonces el consejo de la palabra del Señor es: estemos orando. Esas oraciones son escuchadas. Sigamos clamándole al Señor. Veamos qué más tiene el Señor para nosotros. ¿Qué otra forma también tenemos nosotros para poder de orar? Dice aquí, para ser librados de nuestros enemigos. Vemos ahí el libro de Reyes, segundo libro de Reyes 19, del 15 al 19, cuando estamos siendo atacados por quienes quieren hacernos daño. Pueden ser enemigos naturales, enemigos espirituales. Quiero decirte que los enemigos nos caen de gratis muchas veces. De muchos lugares aparecen enemigos de donde ni siquiera nos imaginamos. Aquellos muchas veces que se acercan a nosotros con un son de amistad, cuidado, de repente pueden ser enemigos. Aquellas situaciones que decimos, bueno, aquí no va a pasar nada, de repente nos damos cuenta que estamos metidos en una situación difícil. Pero yo quiero decirte, podemos clamar. Si estamos siendo atacados por enemigos, podemos clamar. Un enemigo terrible en estos tiempos es el terror, es el miedo. Un enemigo terrible es la depresión. Un enemigo terrible es la tristeza, la angustia, la soledad. ¿Por qué? Porque viene a minar nuestras vidas, mina nuestra alma, nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. Empezamos a debilitarnos de tal manera que cuando sentimos estamos bien enfermos, decimos, ¿pero qué pasó con esta enfermedad? Quiero decirte que el porcentaje es muy alto de que las enfermedades o tienen su génesis, son psicosomáticas. O sea, están aquí en la mente, en las situaciones que nos rodean. Nuestras defensas bajan y cuando sentimos estamos siendo atacados de la parte más débil de nuestro cuerpo, podemos clamar. Clamemos. La palabra del Señor dice, a Dios clamé y Él me oyó y me sacó del pozo de la desesperación y puso mi pie sobre la roca. Salmo 37. Clamemos al Señor. ¿Cuál es tu situación? En oración expongámosela. Así, de lo más claro, de lo más tranquilo, como se le habla a un padre que te ama. Padre, fíjate que esto y esto, pero lo vamos a pedir en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es poder. Sigamos, por favor. Tenemos aquí, debemos permitir que Dios pelee nuestras batallas, porque nuestra lucha no es contra sangre y no es contra carne. Efesios 6:12. Muchas veces el Señor le dijo al pueblo, estén quietos, no hagan nada, yo voy a pelear por ustedes. Pero ahora en Efesios nos está dando otro tinte también de los enemigos, a los cuales el Señor dice, pónganse pilas en oración, porque la lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no son contra cosas visibles, es contra cosas invisibles. Potestades que se mueven en los lugares celestiales. Entonces, si nuestra lucha no es contra sangre y no es contra carne, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Eficaz en lo espiritual. No puede ser una simple oración en lo natural. Tenemos que irnos a lo espiritual para que nuestra oración trascienda a lo celestial. Ahí donde están esas luchas. Yo recuerdo en el libro de Daniel. El libro de Daniel nos da un claro ejemplo. Cuando Daniel tenía una situación tan difícil y dispuso a ayunar. Y dice la palabra que desde el primer día que él ayunó, el Señor le mandó la respuesta. Él le mandó la respuesta. Pero él no la recibió porque en los lugares celestes había una oposición celestial entre el príncipe de Persia y el ángel que el Señor había mandado para que le diera la respuesta a Daniel. Entonces quiero decirte, muchas veces el Señor ya nos envió la respuesta. Pero hay situaciones que se tienen que librar en los lugares celestes, donde únicamente la oración poderosa, efectiva, es la que va a prevalecer.
tenemos nosotros que meternos a orar en el nombre poderoso de Jesús, según Efesios capítulo 6 y versículo 12. Ok, también ¿por qué vamos a orar? Nos está hablando aquí de la intercesión. Mira, la intercesión es un momento muy sublime en la oración. Yo siento en mi corazón, mi hermana, que tocamos el corazón de Dios cuando intercedemos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a dejar el egoísmo a un lado. Porque muchas veces cuando oramos, empezamos orando por nosotros y terminamos orando por nosotros y mi necesidad, Señor, mi economía, mi salud, mi esto, mi el otro. Pero cuando estamos nosotros trabajando, estamos ministrando en la oración de intercesión, es algo glorioso. Nos unimos a Jesucristo, porque Jesucristo es el que intercede ante el Padre y dice: Señor, mi Padre, mira, Arely tiene necesidad, mira mis llagas, yo pagué por ella. Y enseña, mira mis pies, yo fui a la cruz del Calvario por Mario, por Tomás, por Juanita, por tu nombre. Él está intercediendo ante el Padre. Pero qué lindo cuando nosotros nos podemos a interceder con un corazón dolido. Le decimos: Señor, ten misericordia de fulanito. Mira la necesidad que él tiene, Señor. Padre, lo que hiciste conmigo, lo puedes hacer con esta persona. Auxíliale en este momento difícil. Mira la intercesión, aquí según Tito capítulo 1 y capítulo 2 y versículo 1. Es preciosa, es eficaz. La oración, hermano, del justo es eficaz. La intercesión, hermano, y vemos nosotros cómo intercedió la iglesia primitiva de una manera preciosa. Yo quiero ver aquí, ¿qué tipo de intercesión? Miremos dónde nos podemos meter en la intercesión. Yo quiero darte un ejemplo glorioso. No lo tengo aquí, pero está en el libro de Job. Ahí estaba el siervo Job, pasando una tribulación terrible, en lo más recio del sufrimiento de Job. Job, que había sido despojado de su salud, de su familia, de su trabajo, de su economía, de sus posesiones, y no tenía nada más que una enfermedad terrible y apestosa. Pero Job dispuso orar por sus amigos, porque sus amigos, que él consideraba sus amigos, lo empezaron a criticar. Y pese de que lo criticaban y él pudo haber dicho cosas terribles: miren, muchachos, mejor váyanse y ustedes son unos aquí, no, por favor. Job, por eso el Señor dice: el justo Job. Job empieza a orar y a interceder por ellos. Yo no sé si ellos aceptaban que le impusieran manos, porque sus manos estaban llenas de sarna. Pero vemos cómo una persona muchas veces, aunque esté enferma, puede levantar intercesión. Mira, esa intercesión es gloriosa, la intercesión de una madre. Cuando una madre ora por su hijo, yo he visto testimonios, he vivido testimonios a la par de madres que nos hemos puesto a orar y porque el hijo está perdido, porque el hijo está en las drogas o en las maras. Y nos unimos a orar, y la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se unen en oración, ahí está Él. ¿Por qué? Porque el Señor ve la intercesión de aquella madre que tal vez no es ni la madre física de ese joven, pero está orando, está intercediendo. ¿Sabes qué es la intercesión? Sentir el dolor como si fuera propio. Esa es la intercesión efectiva. No un simple: bueno, voy a orar por ti, Señor Jesús, oramos y adiós, nos vemos. No, la oración efectiva, la intercesión, es aquella oración en la cual se siente el dolor por aquel que lo está pasando. Se siente hasta en carne propia: Señor, ten misericordia. Así como lo hiciste conmigo, puedes hacerlo con fulanito. Valiéndome en este momento, si necesitas oración, puedes llamarnos a nuestros teléfonos que aparecen en tu pantalla. Queremos orar por tu vida. Tenemos un equipo de intercesión los días sábados de ayuno y oración
Queremos orar por tu vida, queremos saber de ti. Déjanos unirnos en esa intercesión. ¿Sabes por qué? Hemos pasado situaciones difíciles. Hemos pasado esos caminos de sombra, de muerte que tú estás pasando. He visto la gloria de Dios en restauración de vidas, en la iglesia, vidas cambiadas, vidas transformadas. He visto muertos levantarse en el nombre de Jesús. Y el Señor quiere hacer algo en tu vida. Ay, el Señor quiere hacer maravillas. Lo que ha hecho en nosotros, lo quiere hacer en ti también. Aleluya. Por eso le digo yo, a mí la intercesión me impacta. Intercesor supremo, Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Intercesor supremo, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ok, entonces la intercesión puede ser del ministro por el pueblo. Vemos nosotros en Números 21:7, en Primera de Samuel 12:23. Yo miro cómo esos siervos de Dios, tanto Samuel como Moisés, intercediendo por el pueblo, diciéndole al Padre: ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de este pueblo que ha pecado. Mira, Moisés se puso él mismo y dijo: Señor, si vas a destruir al pueblo, destrúyeme a mí primero. ¿Por qué? Porque Moisés sabía la relación que tenía con el Padre, la relación que tenía con Jehová preciosa. Le había visto las espaldas, había subido al monte de Dios, había visto aquella zarza ardiendo. Él era un siervo obediente. La relación era preciosa. Pero le dijo: el pueblo ha pecado. Y si tú vas a destruir al pueblo, destrúyeme a mí primero. Esa es una intercesión. Figura de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos también ahí a un Josué, también intercediendo. Ahora veamos nosotros el otro punto. Dice: del pueblo por los ministros. Y yo leí ahí en Efesios y en Colosenses, donde se estaba orando por Pablo. Y dice que la gente oraba, lloraba y estaban clamando por Pablo. En una oportunidad también orando por Pedro. Hay muchos ejemplos. Yo solo traje aquí, escribí unos cuantos. Pero vemos cómo el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, orando por Pedro mientras Pedro estaba en la cárcel. Y dice la palabra que mientras Pedro estaba en la cárcel, los hermanos estaban haciendo vigilia, estaban orando, estaban reunidos y clamando para que el Señor con mano poderosa sacara a Pedro de la cárcel, pidiendo: Señor, por favor, fortalécenos en fe. Porque vemos cómo cuando ellos oyeron cómo tocó la puerta a Pedro, y cuando la joven que salió a abrirle, cuando fue a decir: miran, ahí está Pedro a la puerta, ni siquiera le terminó de abrir porque se asustó. Y los hermanos dijeron: seguramente es el ángel de Pedro. Mira, estaban orando y le estaba costando un poquito de fe. Pero el Señor, que es su misericordia, Él es el que aumenta nuestra fe. A pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel. A pesar de nuestra poca fe, Él mira nuestra oración y nuestra intercesión. ¿Cuántas veces hemos orado y nos hace falta fe? Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Pidámosle al Padre que venga de parte de Él. Ese tiempo de fe gloriosa, esa fe que mueve montañas. En esa intercesión vamos a ver la gloria de Dios. Tenemos también aquí interceder por los hermanos en Santiago 5:16. Es un ejemplo bastante precioso. Cómo hay necesidad que intercedamos los unos por los otros. Creo que ya hablamos de esto. Y luego tenemos también en Génesis 20:17, intercediendo por los inconversos. Aquel que aún no conoce al Señor. Aquel que muchas veces dice conocerle, pero no le conoce. Aquel que con sus labios le confiesa, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Sus actitudes, sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Aquella gente que aún no ha conocido al Señor como su
Salvador, como su Señor, como su Dios, y que la está pasando bien difícil, y que uno sabe que el camino por donde va esa persona inconversa es un camino de muerte, porque quiero decirte, lejos del Señor no hay vida, hay muerte. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que interceder con súplicas y con ruegos. Quiero decirte, el Señor mira esa intercesión, el Señor escucha. El que hizo el oído puede oír. Aleluya. Entonces la intercesión es bien importante. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver. Ahora sí, tenemos oraciones no escuchadas. Vamos a ir rapidito porque nos quedan solo unos minutitos. Así es de que, pero ¿qué oraciones no escuchadas? ¿Cómo es eso, hermana? Me puede decir usted. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si mi oración es escuchada o no es escuchada? Veamos nosotros esto. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes mejor ya ni orar. Por favor, veamos. Dice aquí, las oraciones no escuchadas. Cuando hay injusticia en el hogar. Voy rapidito. Tenemos Malaquías, Primera de Pedro, y solo le doy únicamente las luces en cuanto a esto. Dice que hay personas que pueden pasar horas orando. Sin embargo, su oración no es recibida porque es injusto en su hogar. ¿Qué quiere decir? En su hogar tal vez hay violencia doméstica y usted no está haciendo nada o es el que es violento. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. La Biblia dice, quien no provee para los suyos es peor que un impío. Entonces, si no está proveyendo para los suyos, sea hombre o mujer, y no está proveyendo para sus pequeños, no está proveyendo tal vez para sus padres que están en la mendicidad o están pasando problemas económicos. Yo sé que la situación está difícil, pero partamos nuestro pan con el que tiene hambre, mayormente los de la familia. Entonces, tenemos necesidad que nuestras oraciones sean escuchadas. Pongámonos de acuerdo con los de nuestra casa. Aquí hay otras ocasiones, muchas veces tal vez han lastimado físicamente, emocionalmente a la familia. ¿Y cómo van a ser escuchadas las oraciones? Tienes que poner primero de acuerdo con Dios y luego ponerte de acuerdo con tu familia. Ponte de acuerdo con tu familia. Necesitas que tus oraciones sean escuchadas. Y le dice consejo, Pablo da un consejo bastante bueno y dice, vosotros maridos, pónganse de acuerdo con sus esposas para que sus oraciones sean escuchadas allá en los cielos. Ahí están problemas de tipo conyugal que tanto están haciendo daño en la vida de las familias. Veamos qué más tenemos aquí. También, ¿qué oración no es escuchada donde hay falta de perdón? El perdón es una de las llaves que Dios nos deja para la liberación de nuestra alma. Tenemos aquí ejemplo Ana. ¿Se recuerdan que en el mensaje anterior hablamos bastante de referente a Ana? Cómo Dios le escuchó cuando ella perdonó a su contrincante Penina. Ella perdonó, Dios le escuchó. Necesitas que el Señor te escuche, perdona. Mira qué gente es la que te debe. No simplemente dinero, te puede deber una disculpa, te puede deber una ofensa que te ofendió tanto y todavía no te ha pedido perdón, ni esperes que te pida perdón. Perdónala en tu corazón y hazte libre. En el nombre poderoso de Jesús. Tenemos también aquí hipocresía y palabrería. Por más es que nos cansemos de estar orando, si lo estuviésemos haciendo con un corazón hipócrita. ¿Qué quiere decir hipócrita? Que no hay sinceridad delante de Dios. Aquí nos pone un ejemplo y el ejemplo es los fariseos. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Predicaban tanto de la ley pero no la cumplían. Eran tan exigentes con los preceptos del Señor para con el pueblo, muy exigentes, pero ellos no lo cumplían. Tercera simple palabrería, que vemos también aquí la autosuficiencia. Y vemos aquí en Lucas 18, del 9 al 13, el fariseo que llegó a darle gracias a Dios por lo que hacía. Y empieza a decir qué era lo que hacía. Y decía, mira, ese otro es un publicano, ese otro hace esto, en cambio yo lo que hago. O sea que la autosuficiencia. Cuando llegamos al Señor tenemos que llegar con humildad, acercarnos con humildad,
Reconozcamos el señorío de Dios. Reconozcamos su poderío y reconozcamos su soberanía. Para reconocer la soberanía de Dios, tenemos que ser humildes y decirle, Señor, que se haga como tú digas, no como yo diga. Tenemos un ejemplo bastante clásico y muy bueno. Lo vamos a ver adelante. Dice, de más que el saber, reconozcamos que somos deudores delante de Dios por encima de cualquier cosa. Ya vamos terminando nuestro tema. ¿Qué más tengo aquí? ¿Qué oración no es oída por el Señor? Cuando pedimos únicamente para nuestros deleites. Y eso está en Santiago capítulo 4 y versículo 3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Estás pidiendo solo para tus deleites. ¿Se recuerda cómo iniciamos el mensaje? Y cómo iniciamos el mensaje anterior, que esta es la continuación, donde hablamos de aquel que recibe únicamente para ser llenado, saciado, o aquel que recibe para dar. Qué lindo es que cuando recibes, das lo que le corresponde a Dios. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a tu familia lo que es de tu familia. Nada le deba nada a nadie, dice la palabra. Ok, tenemos aquí tenemos aquí también potestades espirituales. Mira las situaciones que se dan ahí también. Tenemos aquí en Lucas, hay personas que cada vez que van a orar, mira, son las cosas que se anteponen a la oración efectiva. Cuando muchas veces las personas van a orar y lo que les causa es sueño. Yo no sé si a ti te ha pasado. Tenemos que tener mucho cuidado y pelear en contra del sueño. Porque muchas veces tenemos sueño porque estamos muy cansados. Si estamos muy cansados, no vamos a orar hincados, como lo dije hace algún momento. Vamos a levantarnos y vamos a levantar nuestras manos y podemos orar caminando y recibimos nuevas fuerzas. Y si estamos muy cansados, pues durmámonos. Y cuando nos despertemos, entonces vamos a orar. Ser prácticos. Pero también muchas veces el sueño no se explica por qué, porque descansaste, pero por qué cuando vas a orar tienes sueño. A veces es por consecuencia de fuerzas espirituales que se oponen y empieza un como decaimiento. En esos casos debemos reprender todo estorbo para que los aires sean limpios en el nombre de Jesús. Mira, Jesucristo fue ministrado por un ángel y aquellos que se quedaron dormidos no recibieron esa ministración. ¿Dónde vimos nosotros eso? Eso lo podemos ver nosotros allá en Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44. Jesucristo en el Getsemaní, haciendo aquella oración gloriosa. Yo digo que esa oración ha sido la más poderosa. Oración más preciosa que el Señor tuvo en el Getsemaní, la noche que fue entregado. Esa noche que fue entregado después de instituir la cena, se fue al Getsemaní y estando ahí, sabiendo que la hora de su suplicio había llegado, le dijo, miren muchachos, vénganse, oren por mí. ¿Qué necesitaba él? Una oración de intercesión. ¿Pero qué le atacó a los discípulos? Sueño. A veces te ataca sueño mientras se predica. A veces te ataca sueño en la iglesia. Te ataca sueño mientras quieres orar en tu casa. Ya dijimos las situaciones naturales que pueden ocurrir, el porqué del sueño. Pero en las espirituales, esos varones se quedaron durmiendo. Y cuando el Señor se levanta, le dice, miren, no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. O sea que al Señor, ¿qué quería decir ese ni siquiera? Le parecía poco, una hora. Qué poquito, una hora, y no pudieron orar conmigo. Y dice que se volvieron a dormir. Se durmieron. Y cuando el Señor le dice a su padre, Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa. La copa significaba el suplicio que él iba a tener, el sacrificio. Pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres, Señor. Y en ese momento, él se envió el Padre ángeles a ministrarle, a darle fortaleza. Y aquellos que estaban durmiendo se perdieron de la ministración angelical. Entonces quiero decirte en el nombre de Jesús, si todavía no tienes un
estilo de oración, todavía no tienes una vivencia de oración, metámonos en el nombre de Jesús a la oración. Reprendamos todo espíritu contrario que quiere quitarnos esa fuerza, esa bendición, toda influencia del enemigo que quisiera quitarte la bendición de poder orar efectivamente. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesidad estás atravesando? Este es el momento precioso. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere que seas más que vencedor por medio de la oración. Yo quisiera hacer una oración contigo en el nombre de Jesús. Si sientes que le has fallado al Señor y que necesitas oración, este es el momento precioso. ¿Quieres orar conmigo? Hagamos una oración de fe. Hagamos una oración en la cual podamos tocar el corazón del Señor. Digámosle cuánta necesidad tenemos de Él. Repite esta oración. Padre, estamos delante de tu presencia. Estamos creyendo que tú vives y permaneces para siempre. Yo confieso que soy pecador, que necesito de ti, que necesito restauración. Quiero tener una vida de oración, en comunicación contigo. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo quiero orar por ti, por favor, ahí donde estás. Levanta tus manos en fe. Levanta tus manos porque el Señor está visitándote ahí en tu hogar, ahí en la intimidad de tu habitación, ahí el Señor está ministrándote. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo clamando, orando por la vida, Señor, de esa familia, de ese hogar, la vida de esa mujer, la vida de ese varón, la vida de esos jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús. Para que de lo alto venga un tiempo de discernimiento, Señor, de tu Espíritu Santo. Que venga un discernimiento de la oración eficaz. Padre, por favor, restaura vidas, restaura matrimonios, restaura hogares, restaura economía, restaura salud. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si has hecho esta oración en este momento, nos gustaría mucho saber de ti. Cuéntanos, llámanos, cuéntanos tus experiencias, cuéntanos tu testimonio, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Que el Señor te bendiga y hasta un nuevo programa. Bendiciones.